Bienvenidos a todos y a todas, ¿vale? Soy María José Garrido Cano, coordinadora de Diseño y Estrategias de Andalucía Emprende en la provincia de Granada. Andalucía Emprende es una fundación adscrita a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, en la cual se trabaja de manera integral para ayudar a las empresas y a los emprendedores a llevar a cabo sus proyectos. Hoy tenemos la participación de nuestra delegada Virginia Fernández, delegada territorial de Empleo, Formación, Economía, Industria, Conocimiento y Universidad en Granada. Y también contamos con el delegado de Turismo de la Junta en Granada. Cedo la palabra a nuestra delegada Virginia Fernández. Muchísimas gracias, Virginia, muchísimas gracias, Gustavo. Información llega a los andaluces. Gracias a los dos, gracias por la iniciativa y gracias porque esto ha salido de vosotros. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, María José, por esta introducción y buenos días a todos y a todas. Antes que nada, tengo que dar las gracias por asistir a esta webinar que hemos organizado pues, con objeto de darle máxima difusión a las líneas de ayuda de la Consejería de Empleo y de Transformación Económica, a las que represento, así como a las de la Consejería de Turismo que presentará mi compañero Gustavo Rodríguez. Todas ellas están actualmente en vigor y, por lo tanto, lo que se pretende es ayudar tanto a las empresas afectadas por diferentes restricciones como a los trabajadores. Como bien ha dicho María José, se trata de actuaciones incluidas en el Acuerdo Andaluz de Medidas Extraordinarias que pone en marcha la Junta de Andalucía para paliar, en la medida de lo posible, los tremendos efectos económicos que estáis padeciendo como consecuencia de esta pandemia sanitaria. Ni que decir tiene que lo que pretendemos con esta webinar es explicaros lo mejor posible las diferentes líneas de ayuda a las que podéis acceder para que las solicitéis antes de que acaben los respectivos plazos. Hay que decir que su tramitación es telemática. ¿Está limpiado? Comenzamos con la primera línea de ayudas, que son las ayudas al mantenimiento del empleo en empresas afectadas por ERTE. Queremos, por un lado, reconocer el enorme esfuerzo que están haciendo nuestras empresas por mantener los puestos de trabajo y la actividad, a pesar de las medidas que habéis tenido que adoptar para atajar esta pandemia. Y también queremos apoyar la ocupación de personas trabajadoras en las empresas que han estado o están incluidas en un ERTE. Esta nueva medida facilitará, por tanto, la continuidad de las empresas, evitando que los ERTE se conviertan en despidos después del 30 de mayo. Pero además hará posible que los trabajadores sigan de alta y no pierdan un 30% de su salario al estar incluidos en los expedientes de regulación temporal de empleo. Hay que decir que en un principio el último día para solicitar estas ayudas era el 21 de abril, pero que se ha ampliado hasta el 5 de mayo. Repito, hasta el 5 de mayo podemos solicitar estas ayudas. Son ayudas que suponen un pago de 2.020 euros por empleo subvencionado, lo que son 505 euros durante 4 meses, con un máximo de 30.300 euros por empresa. La convocatoria inicial contemplaba hasta 164 cenas de destinatarios, pero la semana pasada la Consejería decidió ampliarlo a 39 más. De esta manera se aumenta el abanico de actividades que se pueden beneficiar de estas ayudas y que a continuación le detallarán los técnicos. Hasta el momento puedo decir que lo han solicitado más de 2.300 empresas de la provincia, pero queremos que sean muchas más y por eso estamos organizando esta webinar, para que no os quede ninguna duda de nada que tenga que ver con esta solicitud y os animéis a llevarla a cabo, a solicitarla. Bueno, con respecto a la Consejería de Transformación Económica, lo que tenemos en vigor son unas líneas dirigidas a pymes granadinas de los sectores de comercio minorista, artesanía y restauración, que pueden solicitar subvenciones de 3.000 euros hasta el 6 de mayo próximo. Son 30 días naturales a partir de la convocatoria, repito, en este caso 6 de mayo. Una de las prioridades de este Gobierno es evitar el cierre de las empresas, la destrucción del tejido económico y del empleo. Por lo tanto, tenemos la obligación de llegar al que peor lo pasa y hacerlo lo antes posible. Y para eso, pues, nos hemos marcado en esta ayuda un plazo máximo de resolución de 2 meses desde la fecha de solicitud. Y además hemos agilizado y simplificado el proceso de solicitud y tramitación. Ya no se exige al interesado presentar junto a la solicitud documentación alguna. Tan solo basta con rellenar un formulario.
Y al fin y al cabo todo esto tiene un único objetivo, que es el de minimizar el impacto de la crisis sanitaria en el tejido productivo andaluz y de procurar que, una vez finalizada la crisis, se produzca la reactivación de la actividad económica. En este caso, este programa contempla dos grandes líneas de ayuda. La primera, dirigida al comercio minorista y al sector de la artesanía, y cuenta con 79,2 millones. Y la segunda, dirigida a establecimientos de restauración, con un presupuesto de 53,2 millones. En las dos modalidades se concederán 3.000 euros por solicitud en régimen de concurrencia no competitiva. Por lo tanto, es importante el tiempo o que la echemos cuanto antes. Y la solicitud deberá realizarse de forma telemática, como hemos comentado. También se ha eliminado la incompatibilidad con los incentivos concedidos por el Gobierno central. De esta manera, pues se logra que el apoyo llegue a más pymes de comercio, artesanía y hostelería, a las que se les va a aportar una mayor solvencia económica. Hay que decir que las subvenciones tienen como finalidad, pues, dotar de liquidez a las pequeñas empresas y se destinarán a compensar los gastos realizados en el periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2020 y el 14 de marzo de este año, de forma que se puedan adquirir, pues, materias primas, existencia, abonar alquileres, suministros, gastos de personal, cualquiera de los gastos que tenemos normalmente cuando las empresas están en funcionamiento. Desde la Consejería y esta delegación se están habilitando canales y guías informativas para explicar el funcionamiento de estas dos líneas de subvenciones, diseñadas con máxima flexibilidad y para que así puedan llegar un mayor número de empresas beneficiadas. Entre esos canales y guías, pues está, como no puede ser de otra manera, esta webinar, que esperamos que sea de máximo aprovechamiento para todos los participantes, dando nuevamente las gracias por acompañarnos esta mañana. Así que, sin más, pues quedo a su disposición para lo que necesiten. Gracias por su atención y le paso la palabra a mi compañero Gustavo Rodríguez, delegado de Turismo, quien ha tenido a bien acompañarnos en esta webinar para explicar las ayudas que su consejería tiene a su disposición. Gustavo. ¿Gustavo? ¿Dónde está Gustavo? ¿Estás por aquí, Gustavo? Hay que activar el micrófono. ¿Ahora sí? Aquí estamos. Sí, buenos días, ¿ya? Sí. Sí. ¿Qué hay? Buenos días. Muchísimas gracias, Virginia y María José, por permitirnos compartir este momento. Creo que era muy interesante y muy necesario hacer esto porque hace falta difundir todo lo que el Gobierno de la Junta está haciendo y ha puesto en marcha para llevar a cabo las ayudas tan necesarias en este momento. No voy a repetir todo tu argumentario y todo tu discurso porque lo suscribo íntegramente. Dar la bienvenida y las gracias a la respuesta que hemos tenido. Tener 300 personas interesadas es un éxito para todos y eso muestra la conveniencia de hacer esta apuesta en común y yo espero que sea de muchísima utilidad. Yo creo que había que hacerlo y que las delegaciones están en plena disposición de contestar a todas aquellas dudas, que no son pocas, que surge en algo tan nuevo, tan novedoso, tan triste, pero tan necesario como decretar ayudas para el sector productivo de nuestro país. Yo me voy a limitar, o desde esta delegación nos vamos a limitar a la ayuda al turismo. Ya desde la delegación de empleo lo harán en la materia que les corresponde, pero aquí no vamos a limitar al turismo y ustedes preguntarán a través del chat. No sé cómo está organizado, para que nos cuente María José, si está organizado a través de las preguntas, a través del chat, para que todo el mundo se quede con las respuestas que merece. Y si no es posible, por supuesto que la delegación estamos a disposición de todos aquellos que tengan alguna cuestión que plantear. Yo solamente tengo que decir muy breve para dar paso a los técnicos que son los que de verdad tienen que informar hoy. Solamente voy a decir que, como ya he dicho mi compañera Virginia, el día 22 se llegó a un acuerdo, el día 22 de marzo se llega a un acuerdo con los agentes sociales, o sea, sindicatos, gobierno y empresarios llegan a un acuerdo para poner en marcha 732 millones de euros en ayuda para pymes, autónomos, donde se incluyen cualquier pequeña empresa y también toda aquella relacionada con el turismo, como es lógico. A partir de ahí son 3 decretos los que lo regulan la petición de esta ayuda. Un primer decreto que ya sale al día siguiente,
y que regula las ayudas para turismo activo, para casas rurales y para guías de turismo. Un segundo decreto para las agencias de viaje y un tercer decreto del 20 de abril, o sea, de esta misma semana, que aún no se ha publicado, para establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos y campamentos de turismo, autocaravana y complejos rurales. Todavía no se ha abierto el plazo para esta última ayuda, se va a abrir en los próximos días, pero como ya ha dicho la delegada de empleo, el plazo también para el resto de ayudas para el turismo, y ahora os especificarán con claridad, se abrió el día 21 y se cierra el día 5. Yo solamente quiero decir que solamente han podido entrar 300 personas, parece ser que había muchas más interesadas, muchas más empresas, muchas más personas interesadas en esta webinar. Quiero que se está grabando y que se podrá difundir a todas aquellas que no han podido entrar. Es una satisfacción por el éxito, pero una pena que todo el mundo no pueda conocer lo que hoy se va a hablar aquí. Transmítalo a vuestros compañeros, a vuestros asociados, a gente que conozcáis todo lo que podáis, porque hay mucha gente que, como digo, por el límite que tenemos de 300 personas, no puede estar hoy con nosotros. Era necesario hacerlo porque, como ha dicho la delegada de empleo, este dinero se ha puesto a disposición de todo el movimiento económico que lo necesita en este momento en Andalucía. Y sería una satisfacción llegar a entregar el máximo. Hemos venido a dar, no simplemente a publicar un decreto diciendo que se aprueban tantos millones de euros para luego que no cumplan la función para lo que se ha aprobado. Así que ruego la difusión máxima y ruego que cualquier duda que se tenga a través de vuestras asociaciones, federaciones, ayuntamientos, organismos y, por supuesto, de nuestras delegaciones, os pongáis en contacto con nosotros para que no quede nadie que pretenda y que tenga derecho a obtener una ayuda y que no la obtenga. Muchísimas gracias. Ya dejo la palabra a los técnicos que serán quienes nos cuenten los detalles y los pormenores de esta ayuda del Gobierno de la Junta. Gracias. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Virginia. Muchísimas gracias, Gustavo. Efectivamente, desde Andalucía Emprende se han realizado webinars, ¿vale?, las cuales tenemos grabadas con las consejerías. Vamos a pasar el enlace, además de que a todos los inscritos le vamos a pasar la sesión de hoy que está grabada. Y efectivamente, como decía Gustavo, una orden, venimos a dar información práctica y lo más importante, vamos a estar gestionando un chat para atender las preguntas que tienen las empresas de estos sectores y el personal. Con lo cual, voy a empezar, bueno, aunque yo creo que me habéis pisado casi todo el contenido, enhorabuena, se nota, ¿vale?, con el cual nuestros dos delegados, muchísimo. No voy a volver a reiterar porque yo creo que lo más importante es que empiecen los técnicos, ¿vale?, a explicar las distintas órdenes. Hoy vamos a hablar de esas 3 órdenes que estáis viendo en pantalla, que tanto mi delegada Virginia como Gustavo han estado hablando, y lo que más interesa es que la información llegue a empresas, ¿vale? Coger todas vuestras dudas y vamos, en la última parte de la jornada, vamos a resolver las dudas. Y si dudamos algo, no os preocupéis, que consultamos con la correspondiente persona responsable y respondemos por correo. Es decir, como dicen los delegados, este dinero tiene que llegar a las empresas y a los sectores más castigados por la pandemia. Hoy paso ya a nuestro equipo de técnicos que van a estar. Contamos, y agradezco nuevamente a la Consejería de Turismo, a Francisco Javier Delgado, que últimamente lo he conocido a través de medios telemáticos, ¿vale?, la participación. Él va a ser el último ponente, el cual... Luego también quiero dar las gracias a todos y a cada uno de mis compañeros de Andalucía Emprende que forman parte del equipo. Hoy tenemos a 3 personas con nosotros y a su responsable,
¿vale? Que por problemas de agenda en un principio no podía estar con nosotros, pero al final está con nosotros. Dentro de este equipo hay 3 personas, 2 van a exponer y Nuria Morillas va a estar resolviendo las dudas. Hola Rosa, ¿algo que contarnos? Rosa. Rosa. Pues como sabéis estamos en medios telemáticos y parece que la responsable a nivel regional del grupo. Ahora, perdona María José, creo que me tenía ahí un poco calladita. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos. Para mí es un placer estar esta mañana aquí compartiendo con vosotros esta webinar, aunque en un principio no estuviese previsto. Quiero empezar, y un poco sumándome a tus palabras también, dándole las gracias y la enhorabuena a ambos delegados por este tipo de iniciativas. Es muy importante que toda la información llegue muy rápido y de primera mano a todos los posibles usuarios o beneficiarios de las mismas y, si cabe, en este momento más. Así que con todo este tipo de jornadas ese objetivo se cumple, se puede dar respuesta a todas aquellas dudas y cuestiones que surjan en el camino. Así que enhorabuena de nuevo, me parece fundamental y me parece fundamental todo lo que se está haciendo y se está poniendo para que realmente llegue a las personas interesadas. Como has dicho, efectivamente, desde el equipo de alto rendimiento de la casa, esta mañana estamos aquí apoyando con 3 personas más. Está José Luis Fuentes, que va a ser la persona que va a explicar las líneas de ayudas de mantenimiento de empleo en empresas afectadas por un ERTE. Luego va a intervenir Eugenia Lozano para explicar las ayudas de mantenimiento de la actividad de los sectores de comercio minorista y hostelería. Y como has comentado, Nuria Morillas será la persona que esté moderando toda la parte del chat. Como has dicho tú antes y en las diferentes webinars que llevamos a cabo, lo que se hace es que las respuestas o las preguntas que se queden sin respuesta en este momento, todas las preguntas que se queden en ese chat se le dará respuesta posteriormente. Así que por eso no hay ninguna pega si alguien se queda con la pregunta sin responder en este momento. Y ahora creo, como ha dicho antes nuestro delegado de turismo, que lo importante es que los técnicos cuenten realmente de forma pormenorizada estas líneas de ayuda. Así que sin más le doy paso a José Luis para que empiece con su presentación sobre la ayuda de mantenimiento de empleo en empresas afectadas por un ERTE. Muchas gracias. Hola, buenos días. A ver, que estaba intentando compartir la pantalla. Bueno, muchas gracias por contar conmigo para la presentación de las ayudas. ¿Se ve la pantalla? ¿No? Sí. Bueno, como ya hemos hecho unos cuantos webinares más o menos parecidos a este de la presentación de la ayuda de mantenimiento de empleo para empresas afectadas por el ERTE, hemos pensado hacer la presentación un poco más dinámica en base a intentar responder las dudas más frecuentes que han ido surgiendo, ya un poco con la experiencia que hemos tenido, ¿no? Entonces, si os parece, la voy a hacer de una manera un poco más práctica, ¿de acuerdo? Bueno, en el marco, como han dicho los delegados, ¿no? En el marco andaluz en el acuerdo andaluz de la medida extraordinaria para la reactivación económica y social, la Junta de Andalucía ha puesto a disposición del tejido empresarial un presupuesto de 270 millones de euros destinado al mantenimiento, a la ayuda de mantenimiento de empleo asalariado en pymes andaluzas y perteneciente a los sectores que han sido más afectados por la pandemia, ¿no? Esta ayuda se va a gestionar a través de la página del Servicio Andaluz de Empleo, como ha dicho anteriormente la delegada Virginia. Va a ser todo online. Bueno, el objeto de la ayuda es subvencionar el porcentaje del factor de actividad inicial, luego explicaremos cómo se calcula y a qué se refiere, que mide el equivalente del número de personas trabajadoras a tiempo completo y que será el que habrá que mantener durante los 4 meses, que prácticamente será el único requisito que tendrán las empresas a la hora de poder solicitar la ayuda, ¿no? La subvención será un porcentaje del factor de actividad inicial y variará según la dimensión de la empresa, ¿no? Diferenciando 2 tramos. Uno del 65% para las empresas de 0 a 5 trabajadores y para más de 5 trabajadores y hasta 20 trabajadores se ampliará al 75%. Las empresas bueno, podrán ser beneficiarias de esta ayuda o de esta subvención todas las empresas, excepto las pertenecientes al sector público, cualquiera que sea su forma jurídica, ya sea autónomo, comunidad de bienes, sociedad limitada, sociedad anónima, incluso las entidades sin ánimo de lucro, ¿no?
¿de acuerdo? O sea, la pregunta ante asociaciones, sí, las asociaciones también pueden solicitarla. Que tenga una plantilla media, es importante la plantilla media, de hasta 20 trabajadores y con uno o varios centros de trabajo ubicados en la comunidad andaluza. Y, por supuesto, que esta empresa haya sido objeto de un expediente de regulación de empleo con posterioridad al 14 de marzo, ¿no? Los requisitos, frente a los requisitos, son solamente 6 requisitos los que tienen que cumplir las empresas. Uno, el más importante, porque de hecho viene en el título incluso de la subvención, es que tenga reconocido, ya sea por resolución estimatoria expresa o por silencio administrativo, que tenga reconocido un ERTE con posterioridad al 14 de marzo y hasta la fecha de publicación del decreto ley, o sea, hasta el 4 de abril. Tener una plantilla media de 20 trabajadores durante los 3 años anteriores, o sea, una plantilla media en los 3 últimos años de hasta 20 trabajadores. Para esto, el SAE tomará el cálculo del informe sobre el número medio de trabajadores de alta en la propia Seguridad Social y en el caso que la empresa haya sido constituida con posterioridad a estos 3 años, no lo cumpla, pues se tomará desde la fecha de constitución, ¿no? Otro requisito será estar encuadrado en las actividades recogidas en el anexo, o sea, los CENAE recogidos en el anexo, hacer hincapié en que del listado primero inicial que salió en el decreto ley, el decreto 4 de 4/21 del 23 de marzo, ha habido una ampliación hasta casi 200 CENAE que se ampliaron la pasada semana, ¿no? El 13 de abril. Otro requisito es tener al menos una persona trabajadora dada de alta por cuenta ajena, independientemente del porcentaje de jornada en la que esta persona esté dada de alta. ¿De acuerdo? Y no es necesario, importante esto, no es necesario que la persona que esté dada de alta sea la que ha salido del ERTE. ¿De acuerdo? O sea, una empresa podrá tener personas en el ERTE y tener trabajando por cuenta ajena otras personas, pero se computará las personas que estén en activo en ese momento, ¿de acuerdo? Otro requisito, como en todas las subvenciones, estar al corriente con las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y no estar en crisis a 31 de diciembre del 2019. Y como dijo antes la delegada, esta subvención será compatible con las ayudas tanto estatales como regionales de aquí de la Junta de Andalucía. Con respecto a los requisitos, me gustaría hacer unas cuantas aclaraciones, ¿de acuerdo? Los sectores de actividad que pueden acogerse a las ayudas serán los que están recogidos en el CENAE y en la corrección de errores del propio decreto, ¿de acuerdo? El decreto ley hace referencia a la plantilla media. ¿Cómo se va a calcular? Se tomará el informe sobre el número medio anual de trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social de los 3 últimos años y ese será el cómputo que se tendrá en cuenta para ver si cumple o no cumple el propio requisito de hasta 20 trabajadores, ¿de acuerdo? La plantilla media tiene que coincidir con la que tengo actualmente. A ver, esto es muy importante porque la plantilla media se tendrá en cuenta solamente para el cálculo del requisito, pero la que se tendrá en cuenta para el cálculo y para la cuantía será la plantilla actual que tienes incorporada, con lo cual incluso podrá ser, dice hasta 20 trabajadores, el cálculo medio, pero incluso si tiene incorporado más de 20 trabajadores, sí podrá solicitarla. Lo que pasa es que el factor de actividad no podrá ser nunca superior a 20. Después, si tengo 20 personas empleadas, ¿todas tienen que estar adscritas al Centro de Trabajo de Andalucía y en el mismo CENAE? No, la respuesta es no, ¿vale? Podrán tener todas, con que haya algún trabajador adscrito a un Centro de Trabajo de Andalucía y alguno de los CENAE recogidos en los listados correspondientes podrá ser objeto de la subvención, ¿de acuerdo? Con respecto a no estar en crisis, el requisito de no estar en crisis a 31 de diciembre de 2019, el decreto dice que la base imponible habrá de ser positiva, ¿vale? Pero en verdad, para poder cumplir este requisito, bastará con que la entidad no tenga una base imponible negativa, ¿de acuerdo? Entonces, para las entidades con forma jurídica, se tendrá en cuenta el impuesto de sociedades, o sea, la base imponible de 31 de diciembre de 2019, que podrá ser positiva o cero, porque a lo mejor, por ejemplo, ha podido compensar pérdidas de años anteriores, ¿no?
Y con respecto a los trabajadores autónomos, ¿cómo se comprobará esta información? Bueno, pues se tendrá en cuenta que haya estado de alta a 31 de diciembre de 2019 y en el caso de que haya sido con posterioridad el alta de esta persona, pues que continúe dado de alta, ¿no? Bien, sobre la cuantía, ¿qué importe tendrá la subvención? Bueno, la subvención consiste en una cuantía a tanto alzado, es decir, será un único pago que irá en función del número de trabajadores y su tiempo real de trabajo. El resultado será el de multiplicar 2.020 euros por un porcentaje y multiplicarlo por el factor de actividad inicial, que será el que habrá que mantener para el cálculo en el factor de actividad final, que será el que se compruebe para ver el mantenimiento del empleo durante esos cuatro meses. Dicho porcentaje variará según el factor de actividad, ¿de acuerdo? Entonces, será un 65% del porcentaje subvencionado para la empresa que tenga un factor de actividad entre menor o igual a 5, y para aquellas empresas que tengan un factor de actividad superior a 5 y hasta 20 se subvencionará el 75% del importe, ¿de acuerdo? ¿Qué es el factor de actividad? Bueno, el factor de actividad representa un número equivalente de personas trabajadoras en alta jornada completa en la entidad y será el sumatorio de todos los trabajadores por el porcentaje de su jornada. Este factor se calcula sumando el total de personas trabajadoras a jornada completa más las personas trabajadoras a jornada parcial multiplicado por el porcentaje de esa jornada, ¿de acuerdo? Para el cálculo de este factor de actividad, la Junta de Andalucía, en la página del Servicio Andaluz de Empleo, ha puesto unos simuladores que lo podréis ver, pero de todas formas, lo podéis comprobar vosotros. Pero de todas formas, esta información la recabará el Servicio Andaluz de Empleo, solicitará la información a la Tesorería General de la Seguridad Social en los 15 días naturales siguientes a la presentación de la solicitud, ¿no? Por poner un par de ejemplos del factor de actividad inicial, una empresa que tenga 4 trabajadores a jornada completa y 3 al 50%, su factor de actividad inicial pues será 4 por 1 más 3 por 0,5, total, que esta empresa tendrá un factor de actividad de 5,5, ¿no? Y para una empresa, vamos a poner los dos casos para que se veamos los dos porcentajes que hay de subvención. Y una empresa que tenga 3 trabajadores al 100% de jornada y 2 al 25%, pues su factor de actividad será de 3,5, que será 3 por 1 más 2 por 0,5, 25, ¿no? Entonces, para el cálculo del importe de la propia subvención, la empresa, para el primer caso, que tenía un factor de actividad inicial de 5,5, esta empresa recibirá 8.332 euros, que será el resultado de multiplicar los 2.020, que es el dato inicial, por 5,5 más por un 75% de la subvención, ¿de acuerdo? Y para una empresa que el factor de actividad sea de 3,54, que era el segundo ejemplo que pusimos, el importe pasará a ser de 4.648 euros, que será el de 2.020 euros, que es el importe inicial, por el factor de actividad, que es 3,54, y en este caso, como el factor de actividad es menor que 5, pues se multiplicará por el 65%. Perdón. A ver, ¿cómo presento la solicitud? La solicitud, como dijo antes Virginia, la señora delegada, se presentará exclusivamente de forma telemática, ¿de acuerdo? Por la ventanilla electrónica de la Administración. Podéis acceder a través de la página del SAE y bueno, y para ello será imprescindible tener a disposición el certificado electrónico, estar dado de alta en el sistema de notificaciones telemáticas de la Junta de Andalucía, puesto que será por ahí por donde se notifiquen todas las comunicaciones relativas a la subvención, y tener dado de alta la cuenta bancaria donde se quiere que se abone el incentivo o la subvención en el sistema GIR. ¿Qué documentación habrá que presentar? Bueno, la acreditación del cumplimiento de los requisitos la realizará el SAE de oficio, recabando todos los datos de las administraciones pertinentes, siempre y cuando el solicitante dé consentimiento expreso para ello. Con lo cual, bueno, y solo en el caso de que el SAE no pueda comprobar alguno de los datos, le solicitará justo en el momento de la solicitud la información al interesado, ¿de acuerdo? Es importante que acreditéis de no incurrir las prohibiciones para poder acceder a la ayuda,
porque nos va a facilitar mucho la comprobación de los datos y de la solicitud, ¿de acuerdo? Bueno, a la hora de comprobar, de tramitar la solicitud, es importante meter todos los datos bien rellenos del interesado, de la sociedad y también de todas las personas trabajadoras, puesto que serán para ello para el que se tendrá en cuenta el factor de actividad, ¿no? ¿En qué casos tendré que aportar alguna documentación acreditativa? Bueno, en caso de que el SAE no pueda recabar alguna documentación, no la solicitará, pero sobre todo, si no puede comprobar la existencia del expediente de regulación de empleo, este será solicitado por el propio SAE. Al igual que cuando caso de solicitudes, por ejemplo, presentadas por las asesorías o por las gestorías, tendrán que presentar, en el caso de no hacerlo con el certificado digital del propio interesado, tendrán que presentar el poder de representación legal de la propia representación, ¿no? Después es importante tener dado de alta la cuenta bancaria en el sistema de gestión integral de recursos organizativos de la Junta de Andalucía, puesto que a la hora de hacer la solicitud esta información será requerida y en el caso de no estar dado de alta y conformemente registrado, no te dejará terminar la solicitud. El plazo de presentación de las solicitudes en un principio eran de 15 días, se ha ampliado a 25 días, con lo cual hay hasta el 5 de mayo, perdón, hasta el 5 de mayo de este año, ¿no? Os animo a solicitarla porque sabemos que todavía hay dinero y hay presupuesto para ello y es un dinero que queda ahí para los andaluces y para el mantenimiento del empleo, ¿de acuerdo? A la hora de subsanar la solicitud, quiero hacer hincapié que es importante rellenarla bien desde el principio, puesto que como es por concurrencia, esta subvención es por concurrencia no competitiva, tendrán prioridad las primeras que se soliciten. Entonces, al no poder subsanar, sino lo que habrá que hacer es una nueva solicitud y esta segunda solicitud se machacará a la primera, perderemos el orden de la prioridad de llegada. Pero bueno, simplemente era porque no se puede subsanar, sino que en el caso de error habrá que tramitar una nueva, ¿de acuerdo? Desistir. Pues claro, siempre se podrá desistir en el caso que veamos que no se cumplen los requisitos, el interesado podrá desistir de su solicitud antes de que haya recaído la resolución favorable y en caso de que ya tenga una resolución, pues podrá renunciar, ¿no? Solicitudes, solamente se pueden presentar una por sociedad, ¿de acuerdo? Solamente una por CIF, ¿de acuerdo? Y en caso de haber presentado más de una, pues nada, el sistema eliminará la primera y se quedará con la última. El plazo para resolver, el SAE dispondrá de 3 meses a resolver la solicitud a contar desde la fecha de la presentación. Tener en cuenta que todas las notificaciones se harán por el sistema de notificación de la Junta de Andalucía, con lo cual está pendiente de él. Las obligaciones que me conlleva la concesión de esta ayuda será de mantener en el periodo de 4 meses, mantener el porcentaje del factor inicial, de actividad inicial. Se comprobará de oficio que el factor de actividad final, que se calcula igual que el inicial, pero a los 4 meses, que sea el mismo porcentaje. Y cualquier alegación pues, se podrá presentar recurso en la ventanilla electrónica de la Administración del Servicio Andaluz de Empleo. Y por mi parte, nada más. Doy paso a mi compañera Eugenia, y cualquier duda, por favor, hacérnosla llegar, que encantado de resolverla. Muchas gracias, José Luis. Como acabas de decir, pues le damos paso a Eugenia para que inicie la presentación de la ayuda de mantenimiento de la actividad en los sectores de comercio minorista y de hostelería, ¿vale? Eugenia, cuando quieras. Eugenia, abre el micro, que lo tienes muteado. Eugenia. Gracias, Belén, que no me había dado cuenta. Ya. A ver.
Vale. Bueno, animamos Bueno. a que hagáis preguntas en el chat, ¿vale? Que las vamos a responder al final de las 3 presentaciones. Muchísimas gracias. Venga, Eugenia, perdona que te interrumpa. Nada, nada. Bueno, como decía, buenos días a todos, gracias por estar aquí. Bueno, voy a dar comienzo a la ayuda al comercio, a la artesanía y la hostelería. Estas ayudas están reguladas en el Decreto Ley 1/2021, que a su vez está modificado por el Decreto Ley 5/2021. Como hemos venido diciendo toda la mañana, bueno, estas ayudas el objeto de estas ayudas están destinadas para paliar todos aquellos efectos del impacto económico, sobre todo para sectores más perjudicados como el comercio minorista, la artesanía y la hostelería. En este Real Decreto vamos a tener principalmente 2 líneas identificadas. Una es el comercio y la artesanía, que está dirigida, bueno, pues a pymes comerciales que desarrollen una actividad económica dentro de los epígrafes que están contemplados en el anexo 1 de este Real Decreto. Aquí quería comentar un detalle, y es que el comercio de la alimentación no está contemplado porque, bueno, no se ha visto tan afectado como el otro tipo de comercio y de artesanía. Y la línea 2, que es la línea de la hostelería, de la restauración, y bueno, estas ayudas pues están también dirigidas a mantener los establecimientos de restauración y de aquellos epígrafes que también están recogidos en el anexo 1 de este Real Decreto. Estas ayudas, como bien hemos estado diciendo por la mañana, esta mañana, son financiadas por la Unión Europea a través de los fondos FEDER. Los conceptos, bueno, el importe subvencionable es un importe fijo de 3.000 euros y está destinado a financiar el capital circulante y el de explotación de aquellas pymes que lo necesiten. Ahora veremos cuáles son los conceptos. Este importe se puede ver reducido en 2.000 euros, sobre todo para aquellas personas o para aquellas empresas, para aquellas pymes que han sido beneficiadas al amparo del Decreto Ley 29/2020, que regula las ayudas de los 1.000 euros para estos sectores. Decir como puntualización y como un dato importante que los gastos a los que nos estamos refiriendo para financiar el capital circulante y los gastos de explotación tienen que estar comprendidos entre un periodo, entre el 14 de marzo del 2020 y el 14 de marzo del 2021. Y me refiero a que tienen que estar realizados esos gastos y además pagados. Los gastos, como hemos dicho en la anterior diapositiva, los gastos pueden estar destinados tanto a materias primas como a otros inputs para las manufacturas, la existencia, alquileres, suministros tales como el agua, la luz, la telefonía, el gas, los gastos de personal, que incluimos todos los gastos salariales y de seguridad social, así como aquí también se incluyen los gastos de cuotas de autónomos. También los seguros y daños de responsabilidad civil, la limpieza, el mantenimiento y reparación de vehículos que están afectos a la actividad, ojo con esto, porque nos preguntan mucho, la seguridad, como puede ser todos los gastos relativos a una alarma que tengan en el local, y los gastos de asesoría fiscal, laboral, contable. Además, también irán destinadas estas ayudas a financiar todas aquellas medidas que hemos tenido que poner como protección contra el COVID, como pueden ser pues, bueno, las mamparas o bien los equipos de protección o los mismos test de antígenos o de PCR que hemos hecho a nuestros empleados. El régimen de compatibilidad e incompatibilidad de estas ayudas, como antes hemos dicho anteriormente, tanto la delegada como el compañero José Luis, estas ayudas son compatibles con otras subvenciones, ayudas de otras entidades, ya sea o bien de otras administraciones, regional, local. Lo que sí es importante que en ningún caso esta cuantía podrá ser tanto aisladamente o en concurrencia con otras ayudas o otras administraciones o entes públicos, no podrá superar las necesidades de liquidez de la empresa. Es decir, la empresa no puede ganar dinero con las subvenciones.
Y además también tenemos que tener en cuenta respetar la ayuda de minimis, que ahora después explicaremos en qué consisten, y la intensidad máxima de todas las ayudas. ¿Cuáles son las personas beneficiarias o las personas que deben de cumplir requisitos para solicitar esta ayuda? Bueno, principalmente que tengan el domicilio fiscal en Andalucía, que desarrollen su actividad con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto del estado de alarma, es decir, antes del 14 de marzo del 2020, tiene que haber iniciado su actividad dentro de los epígrafes, como he dicho anteriormente, que están contemplados en el anexo 1 de este Real Decreto. Además deben de acreditar una caída de ingresos, de ventas, de al menos el 20%, que esto lo comprobaremos con los ejercicios del 2019 y del 2020. Más adelante os voy a explicar cómo se acredita exactamente. Y además tenemos también que acreditar que no es una empresa, no se encontraba como empresa en crisis a 31 del 12 del 2019. La actividad tiene que estar encuadrada, como vengo diciendo, en uno de los epígrafes del IAE, del anexo 1, tanto para las pymes comerciales como las pymes de hostelería. Y un detalle importante, para las pymes artesanas no es obligatorio que esté incluido en ninguno de los epígrafes que tienen en este anexo 1, pero sí es cierto y muy importante que deben de estar inscritas en el registro de artesanos de Andalucía con anterioridad a la fecha que hemos dicho del estado de alarma, del 14 de marzo del 2020. Y además mantener esa inscripción hasta la fecha de la solicitud y, bueno, y una vez resuelta. En el caso de personas físicas también se deberá de autónomos, se deberá de acreditar el alta en el RETA hasta la fecha o sea, todo el año, desde el 14 de marzo hasta la solicitud ininterrumpidamente, muy importante. Y además también debemos de acreditar la condición de pyme. Ya sabemos que las pymes tienen que cumplir 3 requisitos, que son aquellas que tienen menos de 250 trabajadores, aquellas que tienen unos ingresos que no exceden de los 50 millones de euros y que además su balance general anual tampoco excede de los 43 millones de euros. Esto lo comprobaremos en los durante 2 años consecutivos. Las personas o entidades beneficiarias, y esto es muy importante, solo podrán hacer una solicitud, es decir, independientemente de los epígrafes en los que esté dado de alta, solamente podrán solicitar una solicitud. Y otra cosa muy importante es que no podrá obtener la condición de beneficiaria si no cumple alguna de las circunstancias que impide obtener una subvención, que prácticamente son las mismas para las que se exigen para el resto de subvenciones de la Junta de Andalucía y son, pues bueno, no estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de la seguridad social, no estar al corriente en obligaciones por reintegro de otras subvenciones o contar con deuda en periodo ejecutivo de cualquier ingreso de derecho público de la comunidad autónoma. Además de no haber sido sancionado, condenado por resolución administrativa sin sentencia o haber sido sancionadas por resolución administrativa firme por atentar en prácticas de la memoria democrática de Andalucía o haber sido sancionada para la contratación de esta administración. Estas mismas circunstancias, en la solicitud, que ahora veremos el modelo, dentro de la solicitud habrá una declaración responsable donde indicaremos que no estamos incursos en ninguna de estas circunstancias. El régimen de concesión, como veníamos diciendo esta mañana, bien ha dicho la delegada, mi compañero José Luis, son ayudas que se tramitarán en régimen de concurrencia no competitiva, con lo cual yo también aconsejo que la ayuda vaya lo mejor bien rellena y para que no tenga que pasar por una subsanación, porque hasta que no esté subsanada no pasará, correrá y no llegará a ser la entrada de las primeras. El procedimiento de esta solicitud pues, se iniciará por la persona interesada, se hará de forma telemática por la oficina virtual de la Consejería de Transformación Económica
y además se va a otorgar con arreglo a los principios de publicidad, transparencia, objetividad e igualdad y no discriminación. Ahora, cuando yo termine esta presentación, veréis exactamente el link o veréis la aplicación que vamos a utilizar para llegar a la solicitud de esta ayuda. La forma de pago, bueno, pues el abono de las subvenciones se pagará el 100% de las mismas, ¿vale? Una vez que se haya comprobado que cumplimos con todos los requisitos para ser beneficiarias de esta ayuda. Las solicitudes se cumplimentarán, como bien he dicho, a través de la oficina virtual de la Consejería de Transformación Económica y aquí, bueno, tenemos el modelo, un modelo muy fácil de rellenar y aquí tenemos los datos que nos van a pedir. En principio, pues son datos identificativos de la persona solicitante. Es muy importante diferenciar si la persona solicitante es un autónomo o es una entidad, puesto que tendremos un desplegable donde, bueno, nos dará la opción de si es una sociedad, pues los datos de la sociedad con su representante y si es un autónomo, pues los datos de la persona autónoma. Es muy importante tener una dirección de correo electrónico porque nos tendremos que dar de alta si no estamos en el sistema de notificaciones de la Junta de Andalucía, ya que cualquier notificación acerca de este expediente, de este trámite, nos llegará a través de esto. Y tendremos una declaración responsable dentro de esta solicitud, que ahora la veremos, donde detallaremos a todo lo que nos comprometemos. También podremos manifestar nuestra oposición de que el órgano gestor recabe información acerca de nuestra empresa y la presentación de la solicitud supone, bueno, pues la aceptación de la persona de estar incluida en las operaciones de los fondos europeos. Como bien he dicho, la solicitud vamos a ticar, por decirlo de alguna manera, una declaración de responsables donde vamos a manifestar que cumplimos con todos los requisitos exigidos, que son ciertos todos los datos que vienen reflejados, que no nos hayamos incurso en ninguna de las circunstancias que anteriormente he dicho, que se haya al corriente de las obligaciones tributarias y en la seguridad social, que se compromete, si resulta beneficiaria, pues a someterse a todas las actuaciones de verificación y control de todos los datos que hemos puesto en esa solicitud y además tendremos también que dar información sobre si hemos tenido algún cese de actividad o si nuestra empresa se ha visto en un ERTE COVID o si nuestra empresa ha estado en crisis al 31 de diciembre del 2019. La presentación de las solicitudes, como ya he dicho, única y exclusivamente por la vía telemática, se hará con los sistemas de firma electrónica autorizados y reconocidos y bueno, es muy importante una vez que realizamos la solicitud, tendremos comunicación por parte del órgano gestor de que ha dado entrada a nuestra solicitud en el proceso. El plazo de presentación de las solicitudes es de 30 días naturales, es decir, se abrió el 7 de abril y acaba el 6 de mayo, inclusive. La documentación acreditativa, como bien ha dicho nuestra delegada, realmente no se va a pedir ninguna documentación anexa, simplemente si la persona solicitante es una sociedad, sí que se va a solicitar el poder de representación de la misma. Pero en principio no es necesaria ninguna documentación anexa. La subsanación de las solicitudes, como bien he dicho antes, nos darán un plazo, una vez que entre en nuestra solicitud, si hubiera que subsanarla, nos darán un plazo de 10 días para subsanarla y importante, que en el caso de que se deba subsanar, la fecha que se tomará en consideración para determinar la prelación de la solicitud será la de una vez subsanada. Por eso aconsejo que las solicitudes se rellenen lo mejor posible. Y bueno, ahora vamos a ver cómo vamos a comprobar los requisitos que anteriormente hemos dicho para poder ser beneficiarios de la subvención.
Se comprobará por parte del órgano gestor el domicilio fiscal a través de la consulta del censo de actividad. La condición de artesana, bueno, pues lo vamos a comprobar a través del registro de artesanos de Andalucía, el alta en el RETA a través de la Seguridad Social, la condición de PYME a través también de la Seguridad Social para ver el número de trabajadores que tiene la empresa, o bien a través de la AEAC para ver la consulta del volumen de ingresos que tiene la empresa. Bueno, pues estará al corriente tanto en la Seguridad Social como en Hacienda, también lo comprobaremos, se comprobará por parte del órgano gestor. Si no ha sido sancionada para obtener otras subvenciones y cumple con el régimen de mínimo, también se comprobará por la base de datos del Sistema Nacional de Subvenciones y también si no ha sido sancionada se comprobará y se harán todas las comprobaciones por los órganos pertinentes para ver que cumple con todos los requisitos exigidos. Uno de los requisitos importantes que se requieren es que no sea una empresa en crisis a fecha de 31 de diciembre del 2019. Bien, ¿cómo comprobamos esto? Bueno, si el solicitante es una sociedad, lo vamos a comprobar a través del impuesto del IVA. Y si el solicitante es un autónomo, lo vamos a comprobar a través del IRPF. Bueno, si es una sociedad lo vamos a comprobar a través del impuesto sobre sociedades. Perdón, que es que me he confundido con el otro requisito que ahora viene. Para ver si la empresa no ha sido una empresa en crisis a 31 de diciembre del 2019, hacemos un cálculo muy sencillo. Cogemos todos los fondos propios que tenga la empresa a esa fecha y el capital social. Con una simple división entre los fondos propios y el capital social, si nos da un coeficiente superior al 0,5, estupendo, la empresa puede solicitar la ayuda porque cumple el requisito de no estar en crisis. Si está por debajo, no cumpliría ese requisito. Se comprobará también que no ha tenido ningún procedimiento concursal y además de que tampoco ha recibido ninguna ayuda de salvamento o reestructuración. ¿Qué pasa si el solicitante es un autónomo? Pues se comprobarán los puntos 2 y 3, es decir, que no ha tenido ningún procedimiento concursal ni tampoco que haya recibido ayudas de salvamento o reestructuración. Y además también lo comprobaremos a través de que no haya tenido ninguna deuda tanto en la Seguridad Social como en las obligaciones tributarias. Y ahora sí, me voy al requisito de la caída de ventas de al menos el 20%. Aquí sí, lo que decía antes, si es una sociedad lo vamos a comprobar con el impuesto del IVA y si es un autónomo con los trimestrales del IRPF. ¿Cómo comprobamos esa caída de al menos el 20% de las ventas? Bueno, cogeremos el segundo trimestre del 2020 y lo compararemos con el segundo trimestre del 2019. Del IVA en caso de sociedades y del IRPF en caso de autónomos. Aquí imaginaos que no tenemos datos de estos impuestos, bien porque el autónomo va por módulo o bien porque los comercios van por recargo de equivalencia. Bueno, pues entonces lo que haremos para acreditar este requisito es ver si ese autónomo ha tenido en algún momento un cese de actividad ocasionado por el COVID. Si vemos que no ha tenido ningún cese de actividad, pero sí nos vamos a la segunda parte, que es que haya tenido un ERTE COVID con su empleado. Si vemos que tampoco ha tenido un ERTE COVID con su empleado, pues nos vamos al tercer punto, que es que, bueno, que en algún momento del estado de alarma nos hayan obligado a cerrar nuestros establecimientos. Las obligaciones de las pymes beneficiarias. Bueno, la obligación es mantener el alta al menos 4 meses siguientes a la fecha de solicitud de la ayuda, el alta en el IAE que corresponda al IAE por el cual nos van a subvencionar, que como hemos dicho antes, recogido en el anexo 1 del Real Decreto, y también tendremos que cumplir el objetivo de esta ayuda, que es, bueno, tener los gastos de explotación y los gastos de circulante, poderlos luego acreditar. De momento se van a acreditar con una relación de esos gastos de explotación. Ahora veremos el modelo que nos
van a solicitar desde el órgano gestor para poder, pues bueno, para poder certificar eso que hemos tenido esos gastos durante, recuerdo, durante el periodo del 14 de marzo del 2020 al 14 de marzo del 2021. Y la forma y el plazo de justificación, pues bueno, como veníamos diciendo, si la solicitud es de forma telemática, la justificación también será de forma telemática. Ojo, una cosa importante, no porque tengamos una relación de gastos y lo pongamos en el modelo o lo reflejemos en el modelo que nos van a exigir para la justificación, no quiere decir que no guardemos las facturas y los justificantes de pago, porque será una técnica de muestreo del 5%, donde sí nos van a pedir esas facturas y esos justificantes de pago. Una cosa muy importante es que ningún pago podrá hacerse en efectivo. Todos los pagos tendrán que hacerse a través de transferencia bancaria. Esta sería, digamos, un modelo de cuentas justificativas que, como hemos dicho antes, tenemos un plazo para hacer estas cuentas justificativas desde la solicitud, tenemos un plazo de 5 meses. Realmente esta cuenta justificativa es, digamos, como una declaración responsable, donde, bueno, vamos a acreditar que los gastos realmente los hemos destinado a eso, al circulante o a la explotación, que no hemos abonado ningún gasto en efectivo, además de que no han sido financiados esos gastos para otro tipo de ayuda, ni para fines particulares y que no se han utilizado para inversiones a largo plazo. Este es el modelo que os venía contando sobre la relación de todos los gastos que tendremos que presentar en esos 5 meses. Bueno, ahí tendremos que ver cuál es nuestro proveedor, tendremos que poner la fecha, el CIF o el NIF de nuestro proveedor, la fecha de la factura, la fecha del pago, la imputación de esa factura, qué importe imputamos a esa factura para el objeto de la subvención. Y vuelvo a repetir, no se va a admitir ningún abono en efectivo. El importe de cada una de las facturas, esto es muy importante, no podrá superar los 3.000 euros. Y otra cosa muy importante que quería comentaros es que mínimo tenemos que presentar 2 facturas, porque nos llegan preguntas, bueno, es que yo nada más que en el alquiler tengo ya los 3.000 euros. Bueno, ahí pues, se imputa una parte de ese alquiler y se presenta otra factura. Pero mínimo son 2 facturas lo que se presenta. Otras de las obligaciones que, bueno, que tienen prácticamente todo tipo de subvenciones, pues si nos requieren toda la información para ver que cumplimos los requisitos, tenemos un plazo de 15 días para bueno, suministrarla a la administración que nos la pide o nos la requiere. Tendremos también que comunicar si hay algún cambio de domicilio o cambio de correo electrónico y facilitar toda la información que sea requerida por el Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía, etc. Esta es la oficina virtual a la cual podéis acceder para tramitar la ayuda. Este es el enlace, lo tenéis en la página web de la Junta, dentro de la Consejería de Transformación Económica, en Ayudas COVID, y luego tenéis las dudas y consultas. Hay un buzón web también de la Consejería de Transformación Económica donde podéis realizar todas las dudas y consultas con respecto a esta ayuda. Bueno, yo sin más he acabado mi presentación. En el turno que luego pues tengamos para poder resolver, espero resolver todas las consultas, espero ayudaros y muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Eugenia, muchísimas gracias. Eso contamos con la presencia de Javier Ligero, que es jefe de servicio de turismo de la Delegación de Granada. Francisco, gracias por tu disponibilidad, gracias por trabajar conjuntamente con nosotros y en Andalucía Emprende para que estas ayudas lleguen al público objetivo. Y gracias, sin más, te cedo la palabra, el micro y la... Quería agradecer a todo el equipo de Andalucía Emprende la invitación que nos habéis hecho para este webinar y habernos dado la palabra para poder dirigirnos directamente a todo el sector turístico que esté en este momento siguiéndonos. Entonces, bueno, vamos a empezar con la presentación de las ayudas para el sector del turismo.
Yo directamente voy a compartir la pantalla, voy a compartir mi escritorio, porque bueno, en esta presentación voy a intentar un poco moverme por determinados enlaces webs que tengo incluidos en mi presentación, a modo de ejemplo y cuestiones en las que quiero hacer especial interés durante la presentación. Y mira, ¿Estoy ya compartiendo pantalla, Tito? Sí, sí, ya estás aquí compartiendo pantalla. Perfecto, pues... Vamos a empezar con la ayuda al sector turístico. En primer lugar, quiero comunicar que, bueno, esta presentación... Vamos a ver. Sí. Aquí estamos. Vamos con un poco de retardo la conexión. En primer lugar, quiero comentaros que esta presentación está basada, prácticamente comparte el mismo núcleo con las que ha presentado nuestra compañera Eugenia anteriormente, y yo le he hecho unas correspondientes adaptaciones para nuestra normativa y las pequeñas variaciones que tiene nuestro procedimiento en concreto. Entonces, estas ayudas para el sector del turístico están reguladas en los 3 decretos que ya ha hecho mención el delegado durante la presentación. El decreto Ley 4/2021, donde se establecen las ayudas a turismo activo, casas rurales y guías de turismo. El 5/2021 para agencias de viajes y el recientemente publicado 6/2021 para el resto de establecimientos de alojamiento turístico. Antes de seguir, yo quería hacer una recomendación a todo el sector y es que, bueno, a la hora de consultar la normativa, el decreto Ley 4/2021, por ejemplo, ya ha sido modificado, creo que tiene 2 correcciones de errores y una modificación y, por lo tanto, os recomendaría a la hora de consultar la documentación que pinchéis, por ejemplo, en estos enlaces que yo he incluido en la presentación, que os llevarán directamente al Boletín Oficial del Estado, donde periódicamente van actualizando la normativa y la verdad es que nos viene muy bien a la hora de recoger en un documento todas las modificaciones que ha tenido lugar desde su aprobación. Entonces, en cada uno de estos decretos, cuando os pase la presentación, podéis acceder a las correspondientes normas. Entonces, a partir de estos, digamos, servicios turísticos que vemos que están sujetos a subvención, he lanzado e incluido en la presentación una primera pregunta que suele ser bastante frecuente, si es que quiere pasar aquí. Primera pregunta frecuente. ¿Pueden los titulares de viviendas con fines turísticos, más conocidas como VFT, o viviendas turísticas de alojamiento rural, que se corresponden con la VTAR, acogerse a esta línea de ayuda? Pues no. No pueden acogerse, no se han aprobado una línea de ayuda específicas para este tipo de alojamientos, ni se espera que se aprueben en el corto plazo. Vamos a ver si esto quiere pasar diapositiva. El objeto de estas ayudas, como bien ha comentado mi compañera Eugenia, es apoyar a las pequeñas y medianas empresas del sector del turismo para aumentar su nivel de liquidez, intentar evitar la destrucción de empleo y, en general, pues hacer frente a todos aquellos gastos corrientes de la actividad de la empresa que han tenido desde el inicio de la pandemia, con independencia de los pocos ingresos que han tenido. Madre mía, qué mal va el lag de la pantalla. Vamos a ver. Entre los requisitos que deben de reunir las personas y entidades beneficiarias, tenemos los siguientes. En primer lugar, tenemos que estar inscritos en el Registro de Turismo de Andalucía con carácter previo a la declaración del estado de alarma, el 14 de marzo de 2020. Tenemos que tener domiciliación fiscal en la Comunidad Autónoma de Andalucía, estar dados de alta en el impuesto a actividades económicas o en el régimen especial de trabajadores autónomos para las personas autónomas. Estos requisitos deben mantenerse igualmente durante los 6 meses posteriores a la finalización de la presentación de solicitudes. Es decir, tanto la inscripción en el registro como el alta en el impuesto a actividades económicas o el alta en el régimen especial de la Seguridad Social para trabajadores autónomos se comprobará a fecha de solicitud, pero luego tendremos la obligación de mantenerlo durante un periodo de tiempo que será de 6 meses hasta la finalización de la presentación de solicitudes. Como las ayudas para casas rurales, turismo activo, guías de turismo y agencias de viaje ya han sido publicadas y el plazo de presentación de solicitudes acaba el próximo 5 de mayo, pues estos requisitos tendremos que mantenerlos hasta el próximo 5 de noviembre como mínimo. Esperemos, por supuesto, que sea mucho más tiempo. Para el resto de establecimientos o alojamientos, como todavía
no se ha abierto el plazo de presentación de solicitudes, pues no sabemos exactamente cuándo finalizará ese plazo de 6 meses de mantenimiento de estos requisitos. Por lo tanto, segunda pregunta frecuente que me han trasladado desde el sector con bastante asiduidad. Si el domicilio fiscal está en Andalucía, pero no estoy inscrito en el registro de turismo de Andalucía por estarlo en el de otra comunidad autónoma o viceversa, es decir, que esté inscrito en el registro de turismo de Andalucía, pero el domicilio fiscal de la empresa esté en otra comunidad autónoma, ¿puedo ser beneficiario de la ayuda? Pues lo que nos han trasladado desde nuestros servicios centrales es que no, son necesarios indiscutiblemente ambos requisitos para poder acceder a las mismas. Otros requisitos que se deben de cumplir, como ya han comentado mis compañeros, estar al corriente de las obligaciones tributarias, seguridad social, no tener deuda en periodo ejecutivo. No obstante, aquí se ha podido hacer una excepción para guías de turismo, empresas de turismo activo y casas rurales, es decir, las que están contenidas en el Decreto Ley 4/2021, que de forma extraordinaria, y no sabemos muy bien cómo lo han conseguido, van a estar exentos de tener que acreditar el cumplimiento de este requisito. El resto de requisitos deben de cumplirlo al igual que el resto de las empresas, entre las cuales se encuentra lo que hemos comentado de la caída de ingresos un 20%, no ser empresa en crisis o tener una condición de cliente. Tercera pregunta frecuente, ¿por qué los guías de turismo, empresas de turismo activo y casas rurales están exentos de determinados requisitos y el resto no? Bueno, lo que nos han informado es que así se ha establecido por parte de otros órganos de la Administración de la Junta, independiente de la Consejería de Turismo. Entre el concepto subvencionable, bueno, pues estas son unas ayudas que, como han comentado mis compañeros, van destinadas a financiar la necesidad de capital circulante y de explotación y la disminución de la deuda de las empresas. ¿Cuáles son los importes de subvención a los que podremos acceder? Importes de subvención o de ayuda. Para casas rurales, turismo activo y agencia de viajes, tendremos un total de 3.000 euros fijos. Para guías de turismo, el importe podrá ser variable hasta un máximo de 3.000 euros. Es decir, lo que podamos acreditar desde 0, 1 euro a 3.000 euros. Áreas de estacionamiento de autocaravanas tendrán derecho a un importe fijo de 3.000 euros. Camping, complejos y complejos turísticos rurales será en función del número de trabajadores por cuenta ajena hasta 9. 10.000 euros importe fijo, 10 o más trabajadores, un importe fijo máximo de 20.000 euros. Para establecimientos hoteleros, 200 euros por plaza de alojamiento, con un mínimo en todo caso de 3.000 euros, es decir, un hotel que tenga 10 plazas por 200 serían 2.000, nada, el mínimo son 3.000 euros y un máximo de 200.000 euros. Y los establecimientos de apartamentos turísticos, no confundir con viviendas de fines turísticos, estamos hablando de un establecimiento de apartamento turístico, 80 euros por plaza con un mínimo de 3.000 euros en todo caso, al igual que las anteriores, y un máximo de 50.000 euros. Estos máximos son por NIF, ¿de acuerdo? Por empresa, es decir, una empresa que tenga varios establecimientos, pues podrá computar las plazas que tenga, por ejemplo, en cada hotel, siempre y cuando hasta un máximo de 200.000 euros. Y la forma de pago de las mismas, pues será un anticipo del 100% de la cuantía junto con la resolución de concesión. Entre los gastos que podremos imputar a esta línea de ayudas, como ya hemos comentado en otras presentaciones, pues son esta lista de gastos que más o menos es cerrada casi impuesta por los fondos de la Unión Europea. Siguiente pregunta frecuente. ¿Se pueden justificar otros gastos distintos a los contenidos en esta lista? Bueno, aquí, y tal y como nos han trasladado de nuestros servicios centrales, os recomendamos enviar un correo a esta dirección para que la respuesta que se dé desde los mismos a todas las consultas que se hagan en cada una de las distintas provincias se le dé la misma respuesta, una respuesta conjunta en toda la región. Periodo de realización del gasto subvencionable. ¿Hasta cuándo, hasta qué fecha vamos a poder justificar gastos? Aquí sí hay variaciones con respecto a las ayudas del comercio y la hostelería. El periodo de gasto subvencionable es aquel que está comprendido entre el 14 de marzo y la finalización del plazo de 6 meses siguiente a aquel en que termine el plazo de presentación de solicitud.
¿Y esto cómo se traduce? Bueno, con el cuadrito este que he puesto aquí. Guías de turismo, turismo activo, casas rurales y agencias de viajes, desde el 14 de marzo de 2020, cuando se produjo la declaración de estado de alarma, hasta el 5 de noviembre de 2021, 6 meses después del 5 de mayo, cuando finaliza el plazo de presentación de solicitudes. Para el resto de establecimientos de alojamiento turístico, será desde el 14 de marzo hasta una fecha, bueno, porque está por calcular dependiendo de cuándo se publique el extracto de la convocatoria. Igualmente, el gasto realizado, aquel que haya sido efectivamente pagado, y no se admitirán pagos hechos en efectivo. El régimen de compatibilidad e incompatibilidad es igual que el que han comentado mis compañeros anteriormente, pero sí quiero hacer una advertencia. Las líneas de la ayuda de turismo sí son incompatibles entre sí y, por lo tanto, una empresa con independencia de que desarrolle varios servicios turísticos, como puede ser, no sé, una empresa que se dedique a la agencia de viajes y también desarrolle actividades de turismo activo, solo va a poder concurrir a una de las dos líneas, no va a poder concurrir a las dos, solo a una. En este caso tendrá que elegir la que más le interese. El régimen de concesión, como han comentado mis compañeros, es concurrencia no competitiva, es decir, no hay una comparación entre las distintas solicitudes y se tramitarán individualmente. La tramitación de las solicitudes será exclusivamente electrónica. Entonces, aquí quiero hacer alguna advertencia de forma previa a presentar las solicitudes. Primero, es muy importante que comprobemos los datos de nuestra inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía. Eso lo podremos hacer a través de una herramienta que está disponible en la página web de la Consejería de Turismo, denominada OpenRTA, es decir, el Registro de Turismo de Andalucía abierto. En la actualidad, todas las personas pueden consultar libre y gratuitamente los datos, los asientos del registro de turismo sin más limitación que las derivadas del cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos. Entonces, bueno, aquí yo he incluido un enlace para que podamos acceder directamente al registro de turismo de la Junta de Andalucía, que es esta página de aquí, y a partir de la misma, bueno, podremos ejecutar una búsqueda por número de inscripción o una búsqueda por NIF. Yo voy a, como ejemplo, por ejemplo, aquí voy a consultar al azar, por ejemplo, en 1400, el Hotel de Granada número 1400, ejecutamos la búsqueda. Una vez que tenemos identificado el establecimiento hotelero, en este caso, con su permiso es el establecimiento hotelero Ana en Alhama de Granada, pinchamos en esta lupita y obtendremos acceso a los datos que constan en el Registro de Turismo de Andalucía. Por ejemplo, fecha de inicio de actividad, 25 de febrero, por lo tanto, se podría acoger a esta línea de subvenciones, puesto que es anterior al 14 de marzo. Y aquí es interesante que descarguemos nuestra hoja registral para comprobar de que efectivamente y hacer especial hincapié en que la titularidad que figura en el registro de turismo sea coincidente con la que nosotros pongamos en la solicitud de ayuda. Cuando nosotros ponemos un número de registro en la solicitud para obtener estas subvenciones, el sistema automáticamente va a chequear la titularidad que nosotros hemos puesto en la solicitud con la que consta en el registro de turismo. Y si por alguna cuestión no coincidiera, normalmente suele ser un cambio de titularidad no comunicado a la administración, no os va a dejar a presentar la solicitud y os va a dar error. Entonces, en este caso, voy a pasar un poquito de pantalla porque, bueno, me ha venido muy bien para la presentación un correo electrónico que me enviaron ayer. Un compañero que pensaba presentar una solicitud por la línea de agencia de viajes le daba un error y no podía presentarla y no sabía muy bien por qué. Y aquí vemos cómo la plataforma, la oficina virtual de la Consejería de Turismo, al chequear estos datos que el interesado rellenó en la solicitud, le daba aquí un error que siempre nos lo indicará con una ventanita roja. Y este error consistía en que el registro CIAN, que es el registro de turismo que tiene la agencia de viajes, no era de su titularidad, es decir, hizo ese checking del que estamos hablando y no coincidían los datos que el interesado puso aquí, el número de documentos, con los que constaban en el registro de turismo. Y, por lo tanto, le devolvió este error
y no podía presentar la solicitud. Por lo tanto, muy importante, ante cualquier tipo de error, comprobar de que efectivamente los datos del registro de turismo coinciden con los de la solicitud. En caso de que así no sea y nos demos cuenta que hay alguna variación, a ver si esto quiere volver a la página anterior. Perdonad, esto va con mucho lag. Sí, ya va. En caso de que comprobemos de que tenemos que hacer principalmente un cambio de titularidad, aquí os he dejado el enlace para que podáis pinchar directamente y acceder a la oficina virtual para prácticamente la totalidad de objetos registrados en el registro de turismo, excepto para los guías de turismo que tendrán que acceder a través del trámite de la habilitación si quieren cambiar algún dato. ¿Vale? Y aquí, bueno, en el siguiente apartado simplemente una serie de consideraciones que tenemos que tener en cuenta antes de presentar la solicitud. Como han dicho mis compañeros, la tramitación es exclusivamente electrónica y, por lo tanto, deberemos disponer de un certificado digital. Aquí tendréis un enlace a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre con una guía de cómo obtener el certificado digital. Aquí hemos incluido un enlace a la cita previa en una oficina de registro de la Junta de Andalucía para el paso 3 para obtener el certificado digital que requiere acreditar nuestra identidad. También podemos usar certificado digital contenido en el DNI electrónico, si es que no lo tenemos caducado, junto con un lector de tarjetas para poder leerlo. Y para las personas jurídicas, los correspondientes trámites, pero destinados a sus representantes. ¿Vale? Es importante, por favor, que comprobemos que el certificado no nos caduca mañana o pasado mañana y de repente tengamos que proceder a su autorización rápidamente. También os he incluido aquí un enlace para vuestro alta en la plataforma Notifica, ya que todas las relaciones con la administración serán telemáticamente y, por tanto, cualquier tipo de requerimiento, la comunicación, la resolución, todo se va a enviar a través de la plataforma Notifica. Nos llegará un aviso al móvil, a la dirección de correo electrónico que nosotros indiquemos al darnos de alta y accederemos a la misma para poder acceder a todos estos documentos. Y también es necesario y deseable con carácter previo para que no tengan que hacer ningún requerimiento de subsanación, dar de alta nuestra cuenta bancaria en Hacienda. Y también os he dejado aquí el enlace para que directamente podáis acceder a ella. Esta es la imagen que hemos visto antes. Las solicitudes se complementarán en la oficina virtual, en este caso de la Consejería de Turismo, Regeneración y Administración Local. Aquí os he dejado el enlace para que podáis acceder a la oficina virtual. Yo, por ejemplo, voy a acceder un momentillo para que podáis verla. Aquí seleccionaríamos realizar un trámite con certificado digital, porque sin certificado no va a haber ninguno, no nos va a dejar. Le vamos a dar a realizar un trámite con certificado. Accederemos a nuestra oficina virtual. Nos pedirá el certificado. Y bueno, aquí tenemos todos los trámites disponibles. A nosotros nos interesa el tercero, que pone ayudas al sector del turístico 2021. Aquí pinchamos y tendremos disponibles las 4 líneas de ayudas que en este momento están abiertas. En un futuro, cuando se publique el extracto de las ayudas del resto de establecimientos turísticos de alojamiento, pues tendremos sus 3 líneas correspondientes con el periodo de inicio y finalización del plazo de cada una de ellas. Accederemos a un modelo que es muy parecido a este es el de la Consejería de Economía, pero nuestro es prácticamente similar, y lo rellenaremos y lo complementaremos adecuadamente sin que se nos pase ningún apartado. Específicamente, ya le digo, el tema de que los datos que pongamos de titularidad coinciden con lo que efectivamente aparezca en el registro de turismo. También tendremos que poner los datos de notificación, los datos de la cuenta bancaria, nuestro número de inscripción en el registro, ¿vale? El importe de ayuda que solicitemos, el apartado de declaraciones responsables, que en el caso, no sé si en el resto pasa igual, en la oficina de turismo casi todas las declaraciones responsables vienen ya chequeadas, sobre todo las que se refieren al cumplimiento de los requisitos obligatorios, y simplemente nosotros tenemos que chequear si hemos recibido una ayuda para un gasto similar, un gasto de la misma naturaleza, que también vayamos a subvencionar por esta línea de ayuda, o, a ver si quiere pasar la página,
o la relativa a prestaciones ordinarias o extraordinarias de esa actividad, informar si hemos tenido algún expediente de regulación de empleo o si hemos visto suspendida nuestra actividad. Chequear estas casillas será muy importante, como ha comentado la compañera anterior, Eugenia, a la hora de que el órgano gestor los tenga en cuenta para acreditar la caída de las ventas en un 20%. Presentación de las solicitudes, como hemos visto, exclusivamente de forma telemática. Actualmente se encuentra abierto el plazo para guía de turismo, turismo activo, agencia de viaje y casas rurales, como hemos visto, hasta el 5 de mayo. Y la del resto de establecimientos turísticos, pues tendrán un plazo de presentación de un mes. Aquí son 15 días, hasta el 5 de mayo. Aquí es un mes, desde el día siguiente a que se publique el extracto de la convocatoria en Boja, lo cual a día de hoy está pendiente. Entre la documentación acreditativa, bueno, pues tendremos que aportar copia de la representación. Si manifestamos oposición a que consulten nuestro DNI, tendremos que aportar también una copia. Y aquí hay una pequeña variación con respecto a la ayuda al comercio y a la hostelería, y es que en el caso de los establecimientos de alojamiento, cuando se abre el plazo de presentación de solicitudes, vamos a tener que incluir aquella información tributaria que sea necesaria para que el órgano gestor pueda calcular manualmente, ya que en la Consejería de Turismo somos pobres y no tenemos disponibles los robots tan maravillosos de los que hemos tenido noticia en algunas publicaciones. Lo van a tener que comprobar manualmente, el tema del 20% de la caída de ingresos, la condición de PYME y la condición de empresa en crisis, todo eso los compañeros lo van a tener que calcular manualmente y, por tanto, habrá que presentar la documentación tributaria correspondiente. En el caso de establecimiento de alojamiento, junto con la solicitud. En el caso de los guías de turismo, agencias de viajes, casas rurales y turismo activo, que no viene recogido así en la normativa, seguramente le harán la comunicación que se remita por ocasión del inicio del expediente, se le va a pedir igualmente esta información tributaria. Es decir, al final la van a tener que presentar todos. Como hemos dicho, en el plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud se remitirá una comunicación a todas las personas interesadas. En esa comunicación se indicará la fecha de recepción de la solicitud, que será la fecha en la que haya tenido entrada en la oficina habitual, el plazo máximo para resolver, 3 meses, y, como hemos comentado, si es necesario hacer algún requerimiento de subsanación, se incluirá en esta comunicación, y con independencia de ello, para la guía de turismo, turismo activo, casa rural y agencia de viajes, se va a solicitar expresamente esa información tributaria que hemos hablado anteriormente. La comprobación de los requisitos se hace de oficio por el órgano gestor, bien mediante consulta automática o previo examen de la documentación que hemos hablado anteriormente, la documentación tributaria. Como así también se hará, vamos a ver si esto pasa de página, la comprobación en el caso de que sea una empresa en crisis, la caída de ventas y la condición de PYME. No sé, una empresa, todo esto se comprueba de oficio. Vamos a ver, lo de la empresa en crisis, me hicieron una pregunta y es que si porque una empresa hubiera tenido un resultado negativo en el ejercicio 2019, eso ya se consideraba empresa en crisis, y la verdad es que no. Como ha explicado la compañera, se tiene que dar que el resultado del coeficiente que aquí se explica es superior a 0,5 y en ese caso, bueno, quiero decir que hay bastante margen porque hayamos tenido pérdida en el ejercicio 2019, no quiere decir que automáticamente seamos una empresa en crisis. Independientemente, también se consultan esta serie de registros y documentación que aquí se establece. Y la declaración de la caída de ventas del 20%, lo mismo, con toda la información tributaria que nosotros presentemos, no podemos consultarla telemáticamente, se calculará el cumplimiento de este requisito. Ante duda, yo siempre recomiendo presentar la solicitud y como todo esto se comprobará previamente a que resultamos beneficiarios, bueno, pues que sean ellos los que lo calculen, los compañeros, y los que nos incluyan de las ayudas. Entre las obligaciones de la empresa, ya hemos comunicado en nuestra primera diapositiva en relación con los requisitos que tenemos que mantener durante un determinado periodo de tiempo, incidir en el alta en el registro, en el alta del impuesto de actividades y en el RETA durante 6 meses siguiente a aquello en que finalice el plazo de presentación de solicitud, y aparte tendremos pues, el resto de obligaciones propias de cualquier tipo de subvención. La justificación, aquí cambia un poquito con respecto a las anteriores, la justificación de la ayuda de turismo se tendrá que producir en los 6 meses posteriores a contar de aquel día en que se dicte, ojo, dicte, no se notifique
la resolución de concesión, es decir, nosotros recibiremos telemáticamente una resolución y tendremos que fijarnos en la fecha de dicha resolución y si no contiene una fecha específica, en la información que nos proporcione el pie de firma. Esa será la fecha en la que se ha dictado la resolución y a partir de entonces tendremos un periodo de 6 meses para justificar los gastos. Ese periodo de 6 meses es desde el día siguiente, es decir, si somos una empresa de turismo activo y ya tenemos toda la factura y documentación que acredita los 3.000 euros a los que tenemos derecho, a partir del día siguiente, de la semana siguiente, del mes siguiente, ya podemos presentar la justificación a través del formulario anexo 2 que estará disponible en la oficina virtual. Este es un modelo de formulario anexo 2 y, bueno, tenemos que rellenarlo con los datos, a qué se ha destinado el capital circulante, que no se han abonado pagos en efectivo y, en definitiva, toda la documentación que se establece en la normativa, con su relación clasificada de gastos que tendremos que presentar junto con la justificación. Y, bueno, otras obligaciones de las empresas pues, son las propias que establece la Ley General de Subvenciones principalmente. Recapitulando y a modo de resumen, los guías de turismo, turismo activo, casas rurales y agencias de viajes se encuentran en este momento abierto el plazo de presentación de solicitud desde el 21 de abril al 5 de mayo. El periodo de gastos subvencionables, es decir, hasta dónde podremos imputar gastos, será hasta el 5 de noviembre del año 2021. Entonces, bueno, a la hora de solicitar la ayuda tenemos que hacer un poco de previsión financiera para no quedarnos ni cortos ni largos. Y el periodo de justificación del gasto será durante los 6 meses posteriores a la resolución de concesión. En el caso de establecimientos hoteleros, pues estamos pendientes a la publicación del extracto. Aquí he vuelto a dejar un enlace a la oficina virtual, un enlace a la web de la Consejería de Turismo que está dedicado específicamente a esta línea de ayuda y, por favor, la dirección de correo electrónico a la cual deben dirigirse todas las consultas relacionadas con esta línea de ayuda. Casi por último y para finalizar, bueno, pues quería hacer una recomendación general y es que la Junta de Andalucía tiene una aplicación denominada Carpeta Ciudadana, a través de la cual podremos acceder a todas las notificaciones que recibamos de cualquier expediente que tengamos abierto por la Junta, todos los registros y, en definitiva, es una especie de gestor administrativo de toda la documentación y todos los expedientes que tenemos con la Junta de Andalucía. Aquí os he dejado el enlace para acceder a la misma. Os recomiendo que le echéis un vistazo, que accedáis y que lo utilicéis a la hora de consultar cualquier tipo de documentación que no haya podido enviar o que hayamos podido recibir o que hayamos presentado a través del registro electrónico de la Junta de Andalucía. Y bueno, sin más, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Francisco, por tu exposición. Gracias de nuevo. Y ahora me queda que presentar a mi compañera Nuria Morilla. Nuria. Sí. Vale. Hola, buenos días a todos y a todas. Pues Nuria Morillas, como última parte de la jornada, y yo creo que una de las cosas más interesantes, aunque han sido muy interesantes las 3 ponencias de los 2 compañeros de Andalucía Emprende y de Francisco Javier de la Consejería de Turismo, es que las preguntas. Pido que por favor que los 3 ponentes se pongan la cámara y que Nuria gestione y envíe las preguntas a los ponentes. Gracias, Nuria. Muchas gracias. Bueno, por intentar darle un orden, porque han sido muchas las preguntas, me gustaría recordar que he ido poniendo a lo largo del chat pues, el enlace a todos los sitios donde se pueden ir consultando las dudas de las consejerías pertinentes y, por supuesto, intentaremos dar respuesta a todas las preguntas que hay en el chat. Voy a lanzar en primer lugar, porque hay un par de preguntas genéricas, que no sé quién me las podría contestar, que son, me parece, recurrentes y generales a todas las órdenes, ¿no? Que es con el tema de las ayudas de minimis, por si alguien podría aclarar lo que es. En primer lugar, si existe, esta la han preguntado recurrentemente, algún sitio donde los beneficiarios o solicitantes de ayuda puedan comprobar si las ayudas de las que han sido previamente beneficiarias están sometidas a minimis o no. No sé si existe un enlace, algún sitio donde se pueda comprobar. Y por otro lado, ¿qué pasa con los préstamos ICO? ¿Cómo se comprueba qué parte o qué cantidad dentro de los préstamos ICO que han solicitado tantas empresas forman parte o computan en ese mínimo?
No sé quién podría contestar a esas preguntas. Sí, hola, buenas. Mira, sí existe un enlace donde se puede comprobar si esa ayuda es de Minimi o no. Entonces, lo que no sé cómo hacértelo llegar, Nuria. Vale, yo si me lo pasáis a través de WhatsApp cualquiera, yo lo... Vale, voy, lo busco y te lo paso. Vale. Pues entonces ahora, por seguir un orden, voy a empezar con José Luis, que no, sí, ahí lo veo, José Luis Fuentes, el compañero, con el tema de las ayudas de los ERTE, ¿vale? Mira, una pregunta que también se ha repetido mucho ha sido si se pueden solicitar una empresa las ayudas de mantenimiento de empleo en empresas en ERTE y hostelería simultáneamente, si son compatibles estas dos ayudas. Sí, sí, son compatibles. Son compatibles, ¿no? Vale. Con respecto a lo del tema de las plantillas medias, preguntan también muchos si se va a computar esa plantilla media, la de todo el CIF de la empresa o solo las del centro que tengan en Andalucía. Vale. La solicitud es por CIF, ¿vale? O sea, que se computará todos los trabajadores y como decía en la presentación, es un requisito que la plantilla media sea menor de 20. Bueno, hasta 20 trabajadores, ¿de acuerdo? Y en el momento actual puede tener en alta los que tengamos, ¿vale? Pero como mínimo uno, ¿vale? Vale. En el porcentaje, y también en el porcentaje que sea, pero por lo menos un alta en activo. Vale. Me preguntan también qué pasa con la empresa. Esto yo creo que iba referido a prácticamente todas las órdenes, pero bueno, son empresas en el caso de las franquiciadas, es decir, que la empresa matriz tenga el domicilio fiscal en Cataluña, en Mallorca, en Madrid, donde sea, pero ¿qué pasa con los franquiciados que tengan un centro de trabajo aquí en Andalucía? Si podrían pedir esa ayuda. Bueno, yo entiendo que el franquiciado es un CIF distinto al franquiciador. Entonces, la franquicia tendrá CIF aquí en Andalucía, el centro de trabajo estará aquí en Andalucía, ¿no? Entiendo yo que la mayoría de los casos es así, ¿no? No estoy seguro de si hay alguna variante, pero cuando tú te franquicias, tú obtienes tú haces una nueva empresa, aunque esté vinculado a esa matriz, ¿no? Es una empresa independiente, ¿no? Vale. Pues en principio estas ayudas no han tenido muchas más consultas, pero que como ya he dicho, pues he puesto en 2 ocasiones los teléfonos de consulta de los agentes de empresas, concretamente los de aquí de Granada, y yo creo que ahí se irán resolviendo todas las dudas. Voy a pasar ahora con... Un comentario que muchas veces, como las ayudas son por concurrencia no competitiva y se solicita el poner el listado de las ayudas que se han solicitado o se han obtenido, como son compatibles todas entre ellas, yo ante la duda la pondría para no caer en tener que hacer una subsanación o una solicitud nueva. Que nos lo han preguntado también bastantes veces. Vale, perfecto. Eugenia, voy a pasar ahora al tema de las ayudas de comercio, las dudas que se han planteado de forma más recurrente, ¿vale? Vale. Han preguntado en 2 o 3 ocasiones, en el caso de la venta ambulante, si dentro de los gastos subvencionables se pueden computar las tasas administrativas que se pagan al ayuntamiento. Ya. Es que eso es una pregunta un poco, bueno, que está un poco, porque claro, estamos hablando de un impuesto y no es un gasto de explotación, entonces no debería. Pero bueno, es una pregunta que se ha lanzado y que están estudiándola, pero que en principio, claro, es un impuesto, no deja de ser un impuesto. No puedo decir más nada, lo siento, pero es así. Vale. Otra pregunta que han realizado es, en el caso de que los gastos sean inferiores a 2.000 euros, en el caso de que pidan 2.000 o a 3.000, y no se puedan justificar, ¿el importe restante se tiene que devolver? Sí, sí, y es posible que con intereses. Es posible, porque realmente la subvención son 3.000 euros. Es decir,
Son 3.000 euros. Si luego tú justificas 2.000, pues evidentemente tienes que devolver los 1.000 euros. Posible que sea con intereses. Vale. Por otro lado, me preguntan, una empresa que haya sido autónomo desde 2019, pero que pasa a ser sociedad limitada en 2020, ¿podría solicitar la ayuda? En la solicitud, creo que lo preguntas, si en los últimos 3 años ha cambiado su forma jurídica. Si lo pregunta, pues claro, tiene que ponerlo. Tendrá que reflejarlo, ¿no? Sí. Vale, otra pregunta que se ha repetido mucho. Autónomos que tengan varias actividades y en el IRPF aparecen todos los ingresos. ¿Cómo acredita la bajada de ingresos del 20% correspondiente solo a esa actividad? Ya, claro, es que es complicado. Pero está claro que lo que te pide una bajada de ingresos de la empresa es de un 20%. Nuria, esto también es una pregunta que en cuanto la tengamos más clara te la hacemos llegar. O la hacemos llegar a través, la hacemos llegar nosotros a través del EAR o ya vemos cómo la hacemos llegar. Pero claro, lo que te pide son los ingresos totales de la empresa, independientemente de los epígrafes en los que te das de alta. Vale. Otra, cuando la que solicita es una comunidad de bienes, ¿puede solicitar una ayuda a cada comunero o una única solicitud para la comunidad de bienes? Entiendo que es la comunidad de bienes. La comunidad de bienes, ¿no? Y luego otra que también es recurrente. ¿Qué pasa para demostrar o comprobar esa bajada de ingresos del 20% en empresas que hayan causado alta a partir del 1 de enero de 2020? Es decir, que no pueden efectivamente comprobar con ese segundo trimestre de 2019 y 2020. Pues lo que hemos dicho antes, si no se puede comprobar, nos vamos a si ha tenido un cese de actividad. Si tampoco se puede comprobar con el cese de actividad, pues nos vamos a si ha tenido la empresa algún ERTE. Y si tampoco no ha tenido un ERTE, pues ya nos vamos a ver si la empresa en algún momento del estado de alarma ha tenido la obligación de cerrar. Vale. Perfecto. Y por último, te voy a hacer una que yo entiendo que es genérica, tanto la de comercio como la de turismo, que preguntan mucho, que es si la cuota de autónomo es un gasto subvencionable para justificar esa ayuda. Sí lo es. Vale. Pues muy bien, muchas gracias, Eugenia. Voy a pasar en último lugar con las de turismo, porque principalmente hay una pregunta que es recurrente y que a mí nunca se me hubiera ocurrido, que es ¿qué se entiende por plaza? Si es habitación o cama. 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 Pues queda absolutamente claro. Perfecto. Por otro lado, me hablan de empresas con 2 epígrafes, un IAE como casa rural y otro IAE como restaurante. ¿Podrían pedir esa ayuda? Es parecida a la primera que planteé, si son compatibles las 2 ayudas. Las ayudas de comercio son compatibles con las ayudas de turismo y viceversa. Es decir, yo entiendo que no hay ningún problema. Han preguntado en 2 o 3 ocasiones, como recordatorio, si podríamos explicarlo, cómo y cuándo se presentan esos gastos que cubre la ayuda. Los gastos se presentan durante el periodo de justificación, es decir, desde que se dicte la resolución de concesión tendremos un plazo de 6 meses para presentar el anexo 2 con la relación clasificada de todos los gastos. Como he comentado durante la presentación, estos gastos podrán imputarse podrán realizarse hasta el 5 de noviembre del año de este presente 2021, para el caso de los guías de turismo, turismo activo, agencias de viaje y casas rurales, y ese plazo límite está todavía por determinar en el resto de establecimientos hoteleros. Vale, perfecto. Vuelven a preguntar otra vez qué pasa con las empresas que tengan domicilio fiscal fuera de Andalucía y centros de trabajo en Andalucía. Como hemos comentado durante la presentación, hay que cumplir 2 requisitos ineludiblemente. Tener domicilio fiscal en Andalucía y estar inscrito en el registro de turismo de Andalucía. Se tienen que dar los 2 requisitos. Por lo tanto, ejemplo fácil, un hotel
una empresa que tenga un establecimiento hotelero fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía y con independencia de que su domicilio fiscal esté en Andalucía, las plazas de ese hotel no se podrán computar para el cálculo del total de la ayuda que le corresponde a esa empresa. Vale. Otra pregunta que me ha parecido interesante con respecto a las ayudas de turismo, habla, a la hora de justificar esa bajada del 20% entre un trimestre de 2019 y de 2020, si se tendrán en cuenta todas las devoluciones hechas a clientes, pero contabilizadas en trimestres posteriores. Para ese tipo de preguntas remito al correo que he puesto anteriormente durante la presentación, ¿vale? ayudasturismo.ctrjl@juntaandalucía.es, porque ellas son preguntas muy específicas que tiene que resolver el órgano gestor y dar una respuesta conjunta en toda la comunidad. Vale, muy bien. Pues de forma general eran las preguntas que más se repetían, aunque siguen insistiendo. Es una pregunta muy recurrente, ¿cómo se computan las ayudas de mínimi en la parte de los préstamos ICO? Esa pregunta trae a todo el mundo de cabeza. Y la verdad es que sé que tiene una respuesta complicada, pero se agradecería que alguien pudiera dar... Nuria, con respecto a la ayuda de mantenimiento, sí es compatible con los préstamos ICO, ¿no? O sea, Sí, no habría... La pregunta que hace la gente es ¿qué parte del préstamo ICO computa para... dentro de mínimi, ¿no? Exactamente, hasta llegar a los 200.000 euros de mínimo. No sé si alguien se atreve a dar... Compatible es el porcentaje, sí. No lo sé. Ahí no me atrevo a mojarme, la verdad. Está pidiendo poder intervenir Rosa Cortés, con lo cual le vamos a abrir... Pero no exactamente para contar esto, que ya sabemos que tiene su aquel. No, yo lo que quería comentar, que un poco también lo acaba de decir Francisco Javier, es que hay algunas preguntas que quizás no se han podido dar una respuesta clara, pero es porque esas preguntas debe ser el órgano instructor el que dé respuesta, porque son ya preguntas en algunas ocasiones con connotaciones que se nos quedan fuera de los términos más o menos generales que dominamos y otras porque son muy específicas. Entonces, deciros que no os preocupéis, que todas las preguntas que hay en el chat que se han quedado sin una respuesta clara o sin respuesta, pues las vamos a trasladar a los diferentes órganos instructores y que se dará respuesta por correo electrónico a cada uno de vosotros. Eso era lo que quería comentar, ¿vale? Vale, gracias, Rosa. Vale, simplemente, si me perdonáis, me gustaría recordar que acabo de colgar el enlace a todas las presentaciones que hemos utilizado en el webinar para que la gente las tenga disponibles y que a continuación voy a volver a copiar el enlace al cuestionario de satisfacción que os agradeceríamos que nos cumplimentarais para ayudarnos a mejorar, ¿vale? Muchas gracias a todos y nos vemos en sucesivos webinarios. Pues ya lo ha dicho mi compañera Nuria, era recordaros que por favor simplemente con una propuesta de mejorar lo que hacemos para que llegue al público que queremos, hemos dejado ahí un cuestionario de satisfacción, que por favor que no lo rellenéis y que han dejado el enlace a todas las presentaciones que han realizado los ponentes. Yo solo me queda que dar las gracias a todos los asistentes. Hemos mantenido una media de 200 asistentes durante todo el seminario. Gracias a cada uno de vosotros y recordaros que están los CADE y Andalucía Emprende para ayudaros a la tramitación de las subvenciones. Sin más, estamos a vuestra entera disposición desde Andalucía Emprende y cada uno de mis compañeros de Andalucía que están dentro de los CADE. Muchísimas gracias por vuestra atención